Vamos a continuar con la sesión de peligros higiénicos. En esta ocasión vamos a ver uno de los tipos de peligros de los que habíamos hablado. En la anterior sesión hemos visto una breve introducción sobre los peligros higiénicos, también hemos hablado de riesgos, hemos visto la clasificación, ¿no? Y dentro de la clasificación vimos que estos peligros se clasificaban en peligros o agentes, también como quieran llamarlos, físicos, agentes biológicos, químicos y bueno, los ergonómicos, y también tenemos a los psicosociales, ¿no? Entonces dijimos que estos peligros, o también denominados agentes ocupacionales o factores de riesgo ocupacionales, están asociados con el ambiente, ¿no? El ambiente laboral, o bueno, también con la relación entre la persona y su ambiente, ¿no? Como por ejemplo, dentro de ahí teníamos a los peligros de riesgo ergonómico y también los peligros psicosociales, ¿no? Entonces vamos a ver dentro de la clasificación vamos a tener una división, ¿no? Entonces todas estas sesiones van a estar dirigidas a explicar y hablar precisamente sobre esos tipos de peligro, ¿no? Entonces en esta sesión nos tocaría hablar sobre, como ya dijimos, los peligros químicos, ¿no? Sin más preámbulo, vamos a hacer una pequeña introducción con, bueno, este slide que nos dice que obviamente hoy día, ¿no?, casi todos los trabajadores están expuestos a algún tipo de riesgo químico, ¿no? ¿Por qué? Porque se utilizan innumerables químicos dentro de las ramas de la industria, ¿no? Y dentro de cualquier tipo de trabajo, ¿no? Siempre así sea, por ejemplo, un trabajo administrativo, vamos a estar expuestos a algún tipo de, por ejemplo, material particulado, polvo, ¿no?, que también pertenecen a esta clasificación, ¿no? Entonces no estamos totalmente protegidos, o no significa que, por ejemplo, si no trabajamos dentro de alguna industria, no tenemos ningún riesgo, ¿no? Por este tipo de peligros, ¿no? Incluso en casa, si hay polvo, ¿no? Si hay de repente sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, para la limpieza, ¿no?, se utiliza muchas sustancias químicas que generan cierto tipo de daño, ¿no? Entonces, como casi a diario, ¿no?, utilizamos estos productos químicos, es necesario saber cuáles son sus características, ¿no?, y de qué se trata, ¿no?, cada uno de ellos, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo quiero, no sé, lavar mi ropa, ¿no?, voy a tener que utilizar un detergente, ¿no? Entonces yo tengo que tener ciertos cuidados, porque obviamente el detergente va a dañar, ¿no?, mi piel. Entonces es importante conocer ese tipo de cosas, ¿no? Y más si se está hablando de un ambiente laboral, ¿no? Entonces vamos a empezar. Y bueno, tenemos acá el concepto de lo que son peligros químicos, ¿no? Los peligros químicos, o agentes químicos también lo pueden llamar, ¿no?, son sustancias orgánicas o inorgánicas, pueden ser naturales también o sintéticas, que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso pueden incorporarse al ambiente en forma de que, bueno, la forma puede ser polvo, humo, gas o también vapor, ¿no?, con efectos perjudiciales para la salud, ¿no? Pueden ser irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos. Y bueno, estos efectos son perjudiciales para la salud de las personas que entran en contacto con ellas, ¿no? No solo de las personas, ¿no?, sino también, por ejemplo, de la fauna o del ambiente, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, ¿no?, si yo agrego pesticidas al suelo, ¿no?, va a cambiar sus características, ¿no? Entonces va a afectar la calidad de ese suelo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos que hay vías de penetración, ¿no?, de estos químicos. Una puede ser la inhalación a través de los pulmones, por ejemplo, cuando yo respiro material particulado, ¿no?, o de repente los gases, ¿no?, que son invisibles a nuestros ojos, pero también, ¿no?, puede darse el caso.
la ingestión, por ejemplo, a través de la boca, ¿no? Y la absorción a través de la piel, ¿no? Cuando agarro, por ejemplo, no sé, detergentes, lejías, ¿no? Al momento de realizar limpieza, ¿no? Y bueno, sucede también que en el caso de lo que es ingestión, ¿no? A veces, por ejemplo, ¿no? Yo estoy agarrando, sucede que los trabajadores manejan sustancias químicas, pero no lo hacen con, no son muy precavidos, ¿no? Entonces, luego de realizar sus labores van a almorzar y de repente no se lavan las manos, ¿no? Entonces, ahí es cuando estas sustancias químicas van a ser ingeridas, ¿no? De forma indirecta o bueno, sin que la persona se dé cuenta, ¿no? Bueno, estos son efectos para la salud, ¿no? El mercurio en lo que es la minería, ¿no? Se trabaja con mercurio, ¿no? En lo que es las actividades o la industria minera, ¿no? Entonces esto también va a ser considerado un peligro, ¿no? Dentro de lo que es, por ejemplo, la minería informal, no se tienen los procedimientos para trabajar con este tipo de químicos, ¿no? Entonces, muchas veces se trabaja de esta forma, ¿no? Incluso hubo un caso, ¿no? En donde se trabajaba y se sacaba este tipo de sustancia con las manos, ¿no? Y eso en realidad es algo ilegal, ¿no? En las fundiciones de plomo, ¿no? También otra sustancia química, el benceno. Pero bueno, para resumir, acá hay un cuadro, ¿no? Que nos resume de acuerdo a la propiedad tóxica, ¿no? Qué parte del organismo va a ser afectada, el tiempo que tarda en aparecer esa afección, el efecto y los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para las sustancias irritantes o corrosivas, la parte del organismo que va a ser afectada va a ser cualquiera, pero normalmente son las partes afectadas son los ojos, los pulmones y la piel, ¿no? Tiempo que tarda en aparecer esta afección de unos minutos a varios días. El efecto es, bueno, la inflamación, las quemaduras, las ampollas, ¿no? Que se generan en la zona expuesta. Ejemplos de estas sustancias químicas que tienen propiedades tóxicas, irritantes o corrosivas: el amoníaco, el ácido sulfúrico, el óxido de nitrógeno, la soda cáustica, ¿no? También, ¿qué más? Bueno, aquí está un cuadro de resumen que lo pueden revisar, pero vamos a nombrar algunos, ¿no? Por ejemplo, aquellos que son carcinógenos, ¿no? ¿Qué parte del organismo afecta? En realidad cualquier órgano, ¿no? Pero frecuentemente lo que son la piel, pulmones y la vesícula. Pero en realidad estas sustancias carcinógenas pueden afectar cualquier tipo de órgano. Tiempo que tarda en aparecer esta afección de 10 a 40 años, ¿no? En un primer momento es por eso que muchas veces, ¿no? Esto se detecta casi ya cuando esté en la fase terminal, ¿no? Esto lo voy a enviar así para que pueda ser visible todo el cuadro. Bueno, lo que les decía, ¿no? Muchas veces no se detecta en un primer momento, no se tiene que esperar varios años, ¿no? Se hace visible después de varios años cuando ya se tienen los efectos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, cáncer obviamente en estos tejidos, ¿no? En los órganos, y a largo plazo obviamente puede provocar la muerte prematura, ¿no? Ejemplos de sustancias carcinógenas: los aceites, la benzidina, ¿no? Algunos alquitrantes, amianto. Bueno, también tenemos, por ejemplo, en el caso de estas sustancias que son venenosas, ¿no? Pueden afectar cualquier órgano, pero frecuentemente afectan el hígado, el cerebro, los riñones, ¿no? Y bueno, el tiempo que tarda en aparecer en la afección es de pocos minutos a muchos años, ¿no? Asfixiante, obviamente el tiempo que tarda en aparecer la afección va a ser en minutos, ¿no? Y afecta los pulmones. Acá hay, bueno, bastantes ejemplos sobre las sustancias químicas de acuerdo a sus propiedades,
y bueno, las partes del organismo que se ven afectadas, el tiempo que tarda en aparecer la afección y finalmente los efectos. Estos son ejemplos, ¿no? Para que vean cuáles son los daños o riesgos de la salud. Por ejemplo, en el caso, ¿no? Si manejamos ácidos, puede ocurrir esto, ¿no? Quemadura por químicos, dermatitis también. Sucede mucho cuando se hace la limpieza, por ejemplo, ¿no? A veces no sé si cuando bueno, manejan, ¿no? Estos químicos, detergente, lejías, ¿no? Para hacer la limpieza en casa. Siempre, a veces, como nuestra piel es sensible, aparece, ¿no? Se tiene, ¿no? Dermatitis, conjuntivitis también por químicos. Lo que sucede es que a veces estos químicos pueden pasar de un estado a otro, ¿no? Por ejemplo, se pueden vaporizar, ¿no? Si de repente es un líquido, ¿no? Se vaporizan y entran directamente a los ojos. Hay que tener cuidado, por eso hay que saber cuáles son las características de cada producto y cómo es que funciona, ¿no? O sea, hay algunos químicos que fácilmente bajo ciertas condiciones pueden pasar de un estado a otro, ¿no? Y eso es lo más preocupante, ¿no? Al momento de manejar una sustancia química. Estos son los factores que determinan el tipo de efecto, ¿no? Tóxico que un producto químico puede tener en la persona. Por ejemplo, está la forma del producto, ¿no? La vía de penetración y la reacción de cada persona a la sustancia, ¿no? Los trabajadores pueden tener reacciones fisiológicas distintas ante productos químicos industriales, ¿no? En realidad va a depender bastante del organismo de la persona que tiene contacto con este producto químico, ¿no? Pero de todas formas tenemos que, al momento de manejar una sustancia química, tenemos que ponernos en el peor de los casos, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Son los tipos de productos químicos que se encuentran en un lugar de trabajo. Entonces vamos a esto dejarlo para la parte 2 de esta sesión, ¿no?